Histología cardíaca. El corazón es un órgano muscular hueco que actúa en el organismo como una doble bomba que impulsa la sangre para su oxigenación y la bombea hacia todas las zonas del organismo. Está compuesto de adentro hacia afuera por las siguientes capas: endocardio, miocardio y epicardio. Primeramente, vamos a mencionar los tipos de tejido muscular. En esta placa podemos encontrar los tres tipos de músculo. El primero, el músculo estriado; el segundo de ellos, el músculo cardíaco; y por último, el músculo liso. El tejido muscular liso se localiza en paredes de vísceras huecas, vasos sanguíneos, conductos más grandes de glándulas compuestas, vías respiratorias y haces pequeños de la dermis de la piel. Es involuntario y está controlado por el sistema nervioso autónomo. Es capaz de sintetizar proteínas exógenas, puede contraerse la totalidad de la célula o solo una porción de ella en un instante determinado. Su contracción es débil, lenta rítmica o de tono sostenido. Actúa fundamentalmente para impulsar sustancias y restringir la corriente. Las principales características de la célula que podemos observar en la placa son que son unas células alargadas, ausadas, con un único núcleo central, que poseen un citoplasma eosinófilo, que no poseen estriaciones, que están rodeadas por una lámina externa con abundantes fibras reticulares, que se organizan en haces rodeados de tejido conjuntivo fibroso y que tienen una capacidad regenerativa moderada, ya que luego del daño muscular algunas células musculares lisas entran en mitosis y reemplazan el tejido dañado. Si la capacidad de proliferación no es suficiente para reparar el daño, se produce una cicatriz de tejido conjuntivo. El tejido muscular estriado se encuentra en los músculos de movimiento del cuerpo. Es voluntario, controlado por el sistema nervioso somático. La fibra es la mínima unidad estructural y funcional del músculo esquelético. Estas se reúnen en fascículos que a su vez forman el músculo como tal. Poseen un tejido conectivo dividido en tres capas: el epimicio, el perimicio y el endomicio. El epimicio es un tejido conectivo denso y regular y colagenoso que rodea todo el músculo. El perimicio es un tejido conectivo menos denso y colagenoso que rodea haces de fibras musculares. Y el endomicio es una capa fina de fibras reticulares que rodea a cada fibra muscular, si las vemos en el microscopio. Cada fibra muscular está rodeada por una rica red capilar. En la placa se logran ver las siguientes características de la célula. Son unas células en forma cilíndrica, son largas, son multinucleadas con estriaciones transversales y las estrías son bandas transversales claras y oscuras que se alternan en el tejido muscular. Sus núcleos están dirigidos hacia la periferia. Son de contracción rápida, vigorosa y voluntaria, y posee capacidad regenerativa. Después de la destrucción traumática del músculo, comienza la regeneración con la aparición de mioblastos. Estos se dividen y se fusionan para formar nuevas fibras musculares. A continuación se producen miofibrillas estriadas en las fibras recién formadas. El tejido muscular cardíaco se encuentra exclusivamente en el corazón y en una pequeña porción proximal de las venas pulmonares. Es involuntario y tiene inervación dada por el sistema nervioso autónomo. Las fibras musculares cardíacas están compuestas por células que se ramifican y forman en conjunto una red tridimensional. Posee gran cantidad de mitocondrias por el gran uso de oxígeno. Y en la placa podemos observar las siguientes características. Podemos observar que son unas células en forma de Y o empantalonadas y cortas, que poseen estriaciones, que poseen un núcleo ovalado central, un sarcoplasma abundante, que forman uniones especiales denominadas discos intercalares que le confieren una característica esencial, puesto que estos permiten que se transmita con facilidad el impulso eléctrico. No posee capacidad regenerativa, puesto que no tiene capacidad mitótica. Cuando el músculo sufre algún daño severo, el tejido es reemplazado por tejido conectivo denso.
En esta última imagen se puede apreciar la diferencia en la distribución del músculo cardíaco y del músculo estriado. Las capas del corazón. De adentro hacia afuera, la primera de ellas es el endocardio. El endocardio es la capa interna del tejido cardíaco, la cual recubre la superficie interna de aurículas y ventrículos, válvulas, músculos papilares y cuerdas tendinosas, presentando un grosor mayor en atrios que en ventrículos. Tras el recorrido por el corazón, esta se continúa como capa íntima de los vasos. El endocardio consta de 3 capas. Una capa interna, que es un endotelio compuesto de epitelio plano simple, y una capa subyacente de tejido conectivo fibroelástico. Una capa intermedia con tejido conectivo denso, con fibras elásticas entremezcladas, con células de músculo liso y en los lugares donde abundan se alternan con fibras de colágeno. Y una capa profunda o también denominada capa subendocárdica, compuesta de tejido conectivo laxo irregular, con vasos sanguíneos, nervios, fibras de Purkinje y células adiposas. Esta capa profunda falta en los músculos papilares y en las cuerdas tendinosas. Y recordemos que el tejido conectivo se continúa con el endomisio del miocardio. Miocardio. Compuesto por fibras musculares que se unen mediante tejido conectivo. En los atrios presenta una red extendida de fibras elásticas. Por su parte, los ventrículos poseen una mínima cantidad de estas fibras. Sus características principales son que en la superficie interna de las paredes ventriculares poseen trabéculas carnosas, las cuales son relieves de haces de fibras aisladas recubiertas por endocardio. Posee células mioendocrinas en los atrios y de manera reducida en los ventrículos. En los atrios son denominados gránulos atriales y se encargan de secretar el péptido natriurético atrial. En la placa podemos observar que es un tejido muscular cardíaco, que es la capa más amplia. Presenta muchos tabiques delgados de tejido conectivo y abundantes vasos sanguíneos. Contiene núcleos centrales en las fibras musculares, las cuales son células largas y finas, que agrupadas en centenares de fascículos constituyen el músculo. La fibra muscular posee una microestructura formada por filamentos llamados miofibrillas, las cuales se encuentran unidas de manera término-terminal y se denominan uniones o discos intercalares. Las fibras del músculo también son estriadas y cortas. Las estrías son bandas transversas claras y oscuras que se alternan en el tejido muscular. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio es la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. La enfermedad que lo provoca es la arteriosclerosis y trombosis oclusiva en las arterias coronarias. En esta comparación podemos ver primeramente un músculo, en este caso un miocardio, que se encuentra con características normales, que ya las explicamos anteriormente. Y en esta segunda placa podemos observar un gran contenido de colágeno, que está representado por esta región azul. Y representa la zona infartada que está llena de este material. Debido a la fibrosis se genera una cicatrización, dado que el músculo cardíaco no tiene la capacidad de regenerarse. El epicardio es la capa más externa de la pared del corazón. También se denomina capa visceral del pericardio y recubre la superficie externa del corazón bajo la forma de una membrana serosa delgada, que junto con la capa parietal forman la bolsa pericárdica. En esta imagen podemos observar la diferenciación entre el miocardio y superiormente a él podemos encontrar el epicardio. Este epicardio está compuesto por epitelio plano simple, también llamado mesotelio, además de una capa de tejido conectivo laxo submesotelial, en la cual se observan cantidades importantes de, primeramente, tejido adiposo, ya que es la región en la que se almacena grasa en la superficie del corazón. También se observan cómo transcurren fibras nerviosas
y vasos sanguíneos, como en este caso la arteria coronaria. Gracias a las superficies lisas y húmedas, el epicardio y el pericardio parietal se deslizan casi sin fricciones entre sí durante los movimientos cardíacos. Este fue el laboratorio de cardio. De parte de todo el grupo, agradecemos su atención.